A toda la gente les regalamos, toda la gente que viene aquí a presentar los libros, una taza. Voy a decir siempre la misma historia, pero bueno, es reiterativa. Es que vienen los dos logotipos de la asociación, cuando era una mesa de memoria histórica de los locales y el actual. Y la anécdota que cuento siempre es que dicen que por qué pusimos el mapa de Tenerife en la taza. Y digo, no, que no tenemos la culpa de que Tenerife se haya copiado del distrito de Latina, claro, para hacer la isla. Un señor me dijo que porque había puesto el mapa de Granada. Ah, mira. Y me fui a verlo y es verdad, también tiene parece. Si tú vuelcas el café, podría ser Argentina. Sí. América del Sur. Sí. Eso no lo había mirado, es verdad. Claro, mira, sí parece perfectamente. Sí. Podría seguir. Y ahí la Patagonia. Bueno, esto es para tomarse el cafecito por las mañanas, lo que quieras. Yo cafetero, ¿no? Y luego un calendario. Este de Carmelino, que también es dibujante, a lo mejor no sé, el calendario, por eso le llama calendario. Así que esos son regalos de la asociación para mí. Muchas gracias. Así que bueno, os presento a Darío Adanti, supongo que le conocéis. Aparte de viñetista y monologuista y actor y es argentino, por lo cual no tiene labia, veréis que va a hablar muy poquito. ¿Esto lo han puesto, perdón? Sí. Es el fundador de la revista Mongolia, que yo creo que la conocemos todos. Ojo con el libro. Ahí. Pero voy a poner truco para poner el libro. No conocía. Ojo con la portada del peronismo explicado a los españoles, que me estoy viendo aquí, porque la ilustración de Juan Domingo Perón y Evita saludando al pueblo argentino podría hacernos pensar que se trata de otro cómic suyo de Darío, pero es un libro con el que se ha propuesto analizar en un ensayo muy personal las esencias de un movimiento ideológico complejo, misterioso, singular, heterodoxo, indescriptible y, para qué engañarnos, incomprensible. Al menos para los españoles, al menos hasta la publicación de este libro, al menos el mayo de lo que había, que era prácticamente nada, porque aquí en España el peronismo no queda nada. Entonces te iba a preguntar si el peronismo es tan complejo que para explicarlo tuviste que usar palabras en vez de viñetas, y cómo surgió la idea. Bueno, a ver, ahora parece que es el otro, pero es un académico universitario más en plan ensayo político, pero yo soy popular. Explicar las cosas, yo tengo el cómic, explico las cosas no para la academia. Yo no soy académico porque no hice ninguna carrera. O sea, y en realidad no eres académico porque no quieres, tú no fuiste. Bueno, claro, pero me siento voluntario, claro, yo podría haber sido a filosofía y letras, pero esto fue así en realidad. Antes de hacer Mongolia, con mi socio director de arte, Rafa Carballo, que él también es argentino, él vivimos los dos como en el año 96, él era el director de arte del Público cuando salía en papel, y yo trabajaba en el Jueves, y entonces en un momento ya como en la anterior crisis, justo habrá sido un poco antes, 2008, 2009, justo cuando estaba por desatarse, como veníamos los dos de hacer fanzines, aparte de trabajar en prensa, nos gustaba hacer fanzines. Y como veíamos que todo el mundo nos preguntaba esto de qué era el peronismo, decidimos hacer un fanzine que se llamaba El Viernes Peronista, donde había otra gente también, donde entrevistábamos a mucha gente exiliada en Argentina del 76, que era o veníamos de los grupos peronistas revolucionarios, o del troquismo, pero entrevistábamos siempre con mucha gracia y hacíamos cromos de buenos y malos dentro del peronismo. Porque lo que tiene bueno el peronismo es que tú puedes tener los buenos y los malos en el mismo momento, ¿no? O sea, puedes elegir, ¿no? También tiene otra cosa que yo soy muy fan, y es que, vieron que por ejemplo Jiménez Los Santos empezó maoísta y luego terminó de superderecha. Si tú eres peronista puedes hacer ese camino sin ir del peronismo. Tú puedes empezar el peronismo revolucionario de izquierda y terminar en la ultraderecha peronista, siempre sigue siendo peronista, lo cual se agradece mucho. Porque no hay que cambiar los símbolos. Yo creo que yo soy muy fan del peronismo. Y entonces, claro, hicimos 3 números bastante gordos,
que en realidad siempre poníamos en juego que era un intento no de explicar el peronismo a los españoles, sino de confundirlos aún más. Total. Y entonces, después empezamos Mongolia, de ahí surgió Mongolia, aunque nadie lo sabe, porque ahí Rapa me ponía, digamos, hacer algo así con esa gracia, pero para la actualidad española. Cerró público en papel, ellos se fueron al paro. El jueves lo vendieron antes de ser una cooperativa dibujante, que estaba JL, Oscar, todos los maestros que nos cuidaban y nos esperaban. Yo era autónomo y me mandaban cesta de Navidad, era una cosa increíble, nunca me pasó en la vida. Y claro, vendieron a RBA y hubo una reducción de gente y yo fui uno de los que se fue. Entonces nos quedamos sin trabajo y empezamos a hacer como, entonces dejamos de hacer más. Y hace unos años estaba yo en Sevilla, en la comida de un amigo mío, que es profesor de Derecho Constitucional, Víctor Vázquez, que él es muy amigo de los editores de Atenas de Alfonso, bueno, Manuel. Entonces estábamos comiendo con ellos y sus familias, y de pronto me estaban poniendo unas manzanillas de Sanlúcar que flipas. Entonces, muy fan de la manzanilla de Sanlúcar. Y entonces justo Alfonso, creo que era, o Manolo, no me acuerdo, alguno de ellos había ido a Buenos Aires justamente cuando fue lo del Nisman, lo del fiscal, que habían matado, que la oposición decía que había sido el kirchnerismo, los que defendían a Cristina Kirchner dicen que no. Y verdad que era raro que la propia presidenta, cuando la declarara contra el Amate, parecía más una operación montada, ¿no? Dicho esto, él decía, lo que no entendía es que mucha gente que aquí yo consideraría de derechas es antiperonista. Y mucha gente que yo aquí he conocido ahí y que aquí yo consideraría progresistas de izquierdas, son peronistas y son votantes de los Kirchner. Pero después yo no puedo entender que tengan a Perón, que vino a España y estuvo refugiado con Franco. Y entonces yo, pues, estaba borracho. Esto me lo explico yo en 10 minutos. Bueno, no pude explicarlo en 10 minutos. Y entonces dije, bueno, necesitaría una semana, bueno, un par de meses. Y él me dijo, mira, escribe un libro. Y entonces yo dije, y él me dijo, y se va a llamar, Víctor Vázquez, se va a llamar El peronismo explicado a los españoles. Y entonces yo dije, bueno, como el peronismo no se puede explicar en códigos ideológicos porque no es un partido político, es un movimiento de masas. Salvando la distancia, que no, pero lo pongo como ejemplo al principio, como el proceso en Cataluña, que unió a Junts, que son liberales de derecha, con la CUP, que eran de izquierdas. Porque al final el peronismo no deja de ser un movimiento nacionalista. Entonces dentro hay una derecha nacionalista antiliberal, pero muy nazi, digamos, ¿no? que muy anti los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero también con una izquierda nacionalista, pero antiimperialista, que iba a Cuba a entrenar, y porque lo que querían era no alinearse con Stalin, pero tampoco con el capitalismo, pero crear su propia izquierda latinoamericana sin tener que pasar a depender de la Unión Soviética, digamos. Y Perón, que era un gran líder de masas, como les decía a todos que sí, digamos, ¿no? O sea, él los juntaba a todos para crear un gran frente nacional y poder cambiar el país, porque él veía que Argentina era en realidad un país agrario, que lo que hacía era tener unos terratenientes que eran 4, el 80% restante eran pobres, y lo que hacían era producir para Inglaterra, que era la que tenía la Patagonia, los trenes, los frigoríficos. Y si él quería, cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, él decía, Europa va a estar destruida y van a necesitar industria. En vez de ser nosotros los que le vendemos materia prima a la industria inglesa, si nosotros cortamos con Inglaterra, nacionalizo las empresas, aplico el keynesianismo, porque lo que hizo fue aplicar el keynesianismo, algo que los trabajadores tengan 8 horas de trabajo que no existía, voto a la mujer, que se puedan comprar casa en cuotas y tal, puedo industrializar el país y salir a venderle a Europa de posguerra productos industriales y no productos primarios. Porque al final los países que venden materias primas son siempre los pobres, porque los países que las compran necesitan precios baratos para hacer industria. Y el tipo, por otro lado, de verdad, era un general nacionalista, pero el tipo era nieto de un gran cacique indígena argentino de la Patagonia, que era Irineo Sosa, y eso le da que el tipo, aunque fuera nacionalista, era nacionalista popular, no era nacionalista elitista. Y entonces se enfrentó a las élites, pero también es cierto que era anticomunista, y que él también hizo esto porque si no elevaba a las clases populares, que estaban totalmente explotadas a cierto nivel de clase media, corría el riesgo de que corriera como la pólvora la idea de la revolución y terminar habiendo una revolución que para un nacionalista también es terrible, porque es acabar también con tu cultura, ¿no? Así que te lo he explicado al final. Así se los expliqué, pero pues cuéntalo. Yo dije, bueno, pero igual lo interesante no es esto, sino los personajes, cómo van cambiando. Han nombrado a Keynes. Sí. Yo como economista que soy, después de Marx, para mí Keynes es la esencia. Para mí también, sí. Keynes es la mejor forma de, no extrema a lo mejor como Marx, pero sí una
forma de gobernar y de redistribuir la riqueza. Tal cual. Es lo que hizo Perón, ¿eh? Sí, sí. Lo que es absolutamente delirante, que lo había hecho Roosevelt en Estados Unidos y no lo consideraron un hereje ni nada, pero lo hizo Perón en Argentina, y él que era anticomunista, las élites lo empezaron a llamar comunista, por aplicar a Keynes. Entonces a veces no, a veces uno no es lo que uno es de verdad, sino lo que los demás creen que uno es. Eso es lo que pasó con Perón, ¿no? Claro. Bueno, pues prácticamente me has contestado todas las preguntas. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso me pasa mucho. Y encima te he dicho que vengas a presentar otro libro. Sí, quiero. Sí, Estoy no. cálculo. Pero te puedo seguir conversando. Verás, el peronismo, Sí. como un militar nacionalista y anticomunista, fue responsable de implementar la mayor redistribución de la riqueza y los derechos sociales en un país pobre, con una mayoría social explotada y unas élites reaccionarias. Sí. ¿Revelación o misterio? Bueno, no, yo creo que el tipo era listo de verdad, que el tipo era muy listo de verdad y era nacionalista de verdad. Esta cosa rara, que por eso como soy nacionalista me cuesta entender, pero sí que entiendo que en Latinoamérica había una cosa que se llamaban los nacionalpopulismos, que fueron movimientos nacionalistas pero populares, que de alguna manera el gran evento de eso es la Revolución Mexicana. Porque como no había industria, no había todavía clase proletaria con conciencia de clase proletaria, había terratenientes y campesinos. Y entonces los campesinos, que eran el 80%, si para ellos era un mayor de las miserias, seguían a un cacique, que venía muy del virreinato, eso ya no de la época colonial, o sea, seguían a un cacique que claro que tenía poder, era muy vertical, pero el cacique los ayudaba y mediaba con el terrateniente, con el poder. Incluso les conseguía ventajas y todo, y entonces creo que Perón viene de esa movida, que por ejemplo en Brasil fue el Getúlio Vargas también, que Getúlio Vargas se hizo golpe de Estado, pero después gobernó democráticamente con el Partido Socialista, pero luego metió preso a los comunistas, también como tenían que manejar tenían que mantenerse en el equilibrio, porque al final los nacionalismos, digamos, creo yo que hay diferentes nacionalismos. El nacionalismo de los países que fueron imperio, que suele pasar que es un nacionalismo que está atado a un pasado mítico, como pasa con el franquismo, ¿no? Que se creía Carlos V y que quería volver al imperio español, y después son supremacistas y coloniales. Y luego lo que era el nacionalismo de los países que acababan casi apenas hace 100 años de terminar sus guerras civiles, después de la independencia en Latinoamérica, que en realidad era otro tipo de nacionalismo, era un nacionalismo de no querer seguir dependiendo de imperios. Como nosotros habíamos pasado de independizarnos del imperio español para pasar a depender del imperio británico, había un nacionalismo popular que estaba en contra de depender del imperio británico. Porque luego había un nacionalismo elitista que era de las clases burguesas que querían que Argentina sea como Europa, y para lo cual era mejor tener a los ingleses que a los propios, porque los propios les parecían unos, dicho así porque son palabras textuales de hacer argentinas, unos negritos. Era una cosa, y entonces como Perón venía de familia, de padre vasco, hijo de vascos franceses, de clase burguesa, pero venía menos, casado con una nieta, con una hija de un cacique indígena patagónico y vivían en la pobreza y en el campo de la Patagonia. Yo creo que en la Patagonia estaba totalmente explotada por los británicos. Creo que él se crió primero con este rollo caciquí de saber manejar a la gente, y después con un nacionalismo que para él el comunismo era tan peligroso como el capitalismo americano, digamos, porque ambos acababan con la cultura criolla, que era la cultura local. Pero sobre todo era un tío muy pragmático. Entonces cuando le venían los de la izquierda y le decían, pero usted es de izquierda, decía, sí, a ver, soy de izquierda. Y después le venía Franco y dijo, pero tú eres un poco fascista, yo por supuesto, somos fascistas. Y era claro, él era un pragmático, él estaba cambiando. Yo tengo un amigo, entre comillas, un amigo, que es director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, que es muy pragmático también. Claro, Sí, claro. Lo que tú le pidas te lo va a dar. Él te lo consigue, ¿no? Sí, claro, pero no te dice fecha. Claro. La cárcel de Carabanchel, por ejemplo, vamos a tener un centro museo de memoria, lo dijo hace 6 años. Claro. Ah, me acuerdo, de verdad. Y todavía están ahí, que no han empezado a construir nada. Bueno, claro, prometió que era. Nos queda muy bien. La promesa queda. Sí. Entonces el peronismo no es una ideología, es un movimiento de masas. ¿Es bueno o no malo? Depende, porque yo creo que Perón se divide en varias etapas, claro, y
tan inusual su historia, tan inusual, que es imposible encajarla. Por eso yo tiene trampa. Yo no explico lo que es el peronismo, sino que cuento su historia y la cuento, y por lo que decir así, le copié la forma de contar que tiene Nieves con postura. O sea, yo soy fan y dije, voy a contar la historia como cuenta Nieves, que con gracia y con risas. Bueno, más esfuerzo también. Bueno, No, más esfuerzo sería, sí que aparece, pero no le puse más esfuerzo. ¿No? Pero sí que lo cuento como con gracia. Entonces cuento como Perón sí que cuando es joven lo manda al ejército a Italia a ver lo que se puede en Europa, y él ve el primer Mussolini y se fascina con Mussolini, se fascina con el movimiento de masa. Pero justo como Carlos se va a ver a Hitler y se fascina con el movimiento de masa, ¿no? Con esto de ser tipo ahí a millones de personas abajo. Pero claro, como en ese momento Alemania había negociado con Stalin y lo dejan pasar a Rusia, y ve lo mismo, ve el movimiento de masa. Entonces él vuelve diciendo, o sea, lo que conocíamos ya se acaba, ahora viene el movimiento de masa. ¿No? Entonces ya, o somos nosotros los que capitalizamos al movimiento de masas por venir, o te lo puede capitalizar un partido comunista y te hace una revolución social y terminamos pasando al bloque soviético, básicamente. Pero como él era pragmático, él se fascina de Mussolini, pero no puede ser fascista en el sentido que, primero, su país no había sido imperial, no podía reivindicar ningún tipo de cosa imperial. Él tampoco era totalmente blanco, era mestizo, o sea, él va tomando de lo que le gusta. bueno, no es tanto por el rubio alto y cosas así. No, tampoco. Pero él, por ejemplo, aplaudió la revolución cubana, porque sobre todo Perón era antiimperialista. Entonces, claro, y también pasó una cosa muy loca, que esto se entiende por qué las clases populares en Argentina se volcaron con Perón, que es, Perón lo meten en una conspiración, había, como pasó aquí también en el siglo XIX, había una falsa democracia donde en realidad había solo dos partidos, que era uno igual que aquí, que eso se llama las décadas infames. Y lo que hacían era que caudillos te obligaban a votar y no era secreto, o por el conservador o por el de centro liberal de derecha, ¿no? Y era toda una corrupción terrible. Entonces se produce un golpe de Estado que es una mezcla de nacional. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Y ese gobierno quería negociar con los aliados, porque como todo el país pertenecía a Inglaterra, y estaba mandado por Inglaterra lo presionaba para que se pase a los aliados. Y dentro del ejército argentino había un sector nacional que quería sacarse de encima de Inglaterra, por lo cual no estaba de acuerdo. Otro era directamente nazi, que estaba a favor del eje. Y entonces, claro, había otros que eran, entonces se juntaron, hicieron un golpe de Estado y echaron a esos presidentes. Eso fue el golpe, se llama el golpe del Cubo, en el 43. Y a Perón lo ponen como una historia, él nunca había sido militar de armas, él había sido de estrategias, había filosofía, había escrito un diccionario sobre las lenguas mapuches y patagónicas con un diccionario castellano mapuche, o sea, una cosa así como muy loca. Entonces lo ponen a él en economía, no en economía, en el Ministerio de Bienestar y Trabajo. Porque él acababa de venir de Italia y le contaba que él sabía cómo hacer que los obreros no caigan en el economía. Y entonces, lo que pasaba es que como estaba la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las izquierdas, de los sindicatos, cuando los obreros argentinos, de la recién naciente, pequeña industria argentina y en el campo, querían hacer huelgas y todo por las 8 horas de trabajo, por todas estas cosas, los propios sindicalistas de la izquierda tradicional decían no, porque eso va a debilitar a Inglaterra, que está ahora con los aliados en lucha contra el fascismo. Y en cambio vino Perón y desde ese golpe militar le dijo, pues sí, 8 horas de trabajo, pues sí, casas con los obreros, universidad para los hijos de los obreros. Entonces el propio golpe militar lo metió preso y lo iba a fusilar por comunista. Y entonces salieron todos los obreros de la fábrica a pedir su liberación, y fue lo más parecido a una revolución que pasó en Argentina, y cayó el gobierno militar, eso fue en el 45, ya al final de la guerra. Cayó el gobierno militar, lo liberaron a él de la cárcel, y él se presentó a las elecciones, las primeras elecciones libres de la historia argentina, realmente más o menos plurales, había habido otra en los 30, pero tenía sus irregularidades, y con el Partido Laborista, con el 60% de los votos, una barbaridad. Y a partir de ahí empezó a desarrollar un estado de bienestar no muy diferente al de Santa, si te preguntas, vamos ahí. Pero sabes que es raro cómo... Sí, pero Perón se presentó por el Partido Laborista. Sí, por eso digo que es... Sí, ese es el primer Perón, que es laborista. Luego hay un Perón facha. Pero tú fíjate la locura que es la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Argentina con Perón haya tenido el mejor gobierno con su primer mandato en el 46
Y el peor es el tercero, que el último mandato ya con Isabelita vicepresidenta y el siniestro López Rega como en el poder. Es alucinante. Yo lo hablo con amigos que son muy peronistas militantes. Yo tengo simpatía por algunas partes del peronismo, pero no soy peronista, yo soy de izquierda. Es que es curiosísimo. ¿No? Es curiosísimo. Lo del tipo es alucinante. Yo creo que claro, él hace el primer gobierno, que es la cosa más social que ha habido, muy parecido a una socialdemocracia, seguramente más autoritaria de lo que ahora consideraríamos democrático, porque también es verdad que la oposición le hacía atentados. Y en la oposición estaban los conservadores con el Partido Comunista. El Partido Comunista en Argentina también es terrible, pero el Partido Comunista en Argentina jugó un papel muy complicado. Por ejemplo, apoyó el golpe de Videla. Porque Videla le vendía maíz y cereales y tal a la Unión Soviética. Entonces, por eso mucha gente se fue del Partido Comunista y terminó cayendo con el trotskismo o con el peronismo revolucionario. Y entonces, claro, Perón cuando en el 55 con Evita hicieron eso, votó a las mujeres, separó Iglesia y Estado, que ahí empezaron a hacer el gran boicot. Y lo que hizo la Marina fue hacer, cuando él estaba en la Casa de Gobierno, rodeado de toda la gente y los trabajadores que lo seguían, bombardeó los aviones de la Marina, bombardearon la Plaza de Gobierno y mataron como a 300 personas para matarlo a Perón dentro de la Casa de Gobierno, a 300 personas que no solo eran sus seguidores, eran gente que paseaba por ahí. Y lo bombardearon y los aviones tenían escrito el logo de Viva Cristo Rey, porque él acababa de separar la Iglesia y el Estado por ley. Y había prohibido que en las festividades, Navidad y todo eso se expusieran símbolos cristianos, símbolos católicos. Bueno, porque había tenido una lucha con la Iglesia, pero además porque consideraba que si la sociedad era plural, pues no tenían por qué el Estado, porque no se lo perdonaron nunca, ¿no? Entonces, sabíamos todo el Internet. En el 55 le hacen un golpe de Estado y él se tiene que ir exiliado. Y él se va exiliado para que no haya una guerra civil. Porque si él se hubiera quedado, había batallas en las calles entre el ejército y los obreros, digamos. Entonces él se va y él, claro, primero y se empieza a ir como a diferentes países de Latinoamérica, pero en todos le hacen atentados. Y al final le ofrece también, en algún momento le ofrece Mao irse a China, y en algún momento le ofrece también, un poco después, el ejército ¿cómo se llama? El Movimiento de Liberación Nacional Argelino, cuando se independiza Argelia, también le dice que la Argelia, pero él tiene el siguiente problema, él era de la tercera posición, es decir, de los no alineados, él no quería ni alinearse con el occidente capitalista, ni alinearse con otro. Entonces ir a Mao era entregarse al comunismo. Panamá también. Panamá estaba la CIA, entonces era entregarse a los americanos. Fidel Castro le ofreció también, porque Fidel Castro empezó siendo nacionalista, empezó siendo comunista, se declara comunista luego, empezó siendo nacionalista, bueno. Y él dice que no, porque entonces eso es demostrar que él es de izquierda. Y Franco le debía que él había mandado, el único que en pleno bloqueo después de la guerra civil, digamos, en Argentina le había mandado carnes y de todo, y Perón, por más que Perón empezó su gobierno en el 46, pero a partir de ahí Perón le mandó de todo, ya había venido Evita y tal, y entonces él le debía Franco mucho a Perón y aquí podía estar tranquilo y protegido por los servicios de inteligencia para que no le hagan atentados. Pero parece que no se llevaba muy bien. Yo creo que en el fondo sí, porque en el fondo los dos eran militares. O sea, y había una cosa del orden, el mando militar, y en el fondo Perón era nacionalista popular, que era una movida allá, y Franco era nacionalista aquí. Entonces, había un punto en común, aunque el nacionalismo popular, y en Madrid estaba la parte. Y encima de vecina. Pero ahí es donde después pasa el tiempo y Perón se va volviendo de superderechas. O sea, su último gobierno es lo más. O sea, manda a matar a. Bueno, los peronistas dicen que no, pero de alguna manera él mete a su tercera mujer, que es Isabelita, que era muy conservadora y revolucionaria, que mete a la mesa a su secretario López Rega, que era un flipado, que había hecho la AAA, y que sale a matar a la izquierda peronista y no peronista para limpiar como dice ahora Milei, de zurdos y de infiltración en el país. Entonces, claro, existen todos esos perones, ¿no? Y yo a veces lo pienso, y esto es como curioso, de que en el fondo los que son animales políticos tienen esa capacidad. Entonces, esto como el ejemplo de Pedro Sánchez. ¿Qué hubiera pasado si Pedro Sánchez hubiera negociado al final con el liberal? Y no hubiera ganado Trump las elecciones. Por ahí hubiéramos tenido un gobierno de centro derecha, pero como al final
la vida le da la vuelta, termina teniendo que irse del partido, enfrentándose al aparato, entrando con la izquierda y ahora Trump lo toma como su gran enemigo, pues parece que es el gran socialdemócrata del planeta, ¿no? Posiblemente lo sé, posiblemente quede en la historia como el gran socialdemócrata, pero si no hubiera estado Trump o no hubiera aquí echado el partido, por ahí tendríamos tenido un gobierno de centro-derecha y ya el mismo personaje, digamos, ¿no? Entonces yo también creo que los políticos estos de raza, más que ideología, tienen pragmatismo y se van adaptando, ¿no? Total, que la ideología la tenemos nosotros los giles, digamos, ¿no? A ver, sus tres banderas fueron la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Sí. Pero no la revolución internacional. Entonces el peronismo fue pan sin revolución. Bueno, él lo dice justamente él cuando él empieza a ser ministro de Trabajo y Previsión para este golpe militar, porque él era del sector nacionalista, no del sector nazi, y de hecho él sí que negocia con los nazis exiliados, porque dice, si nosotros nos enfrentamos a Inglaterra y le expropiamos las empresas, nos van a hacer boicot, entonces necesitamos todo el dinero de donde venga, porque si vienen los industriales alemanes, porque vienen exiliados los nazis, los vamos a recibir, porque la comunidad alemana en Argentina tiene mucho dinero. Pero también fue de los primeros en aceptar la creación del Estado de Israel, porque también tenía mucho dinero y podía apoyarlo. Entonces ese es el pragmatismo de Perón. Con la MEI le agradece a Evita todas las cosas que le manda Evita. O sea, le estaban mandando a Franco, le estaban mandando a y luego a Cuba también, ¿no? Es como, claro, ante enemigos tan poderosos como Estados Unidos, Inglaterra, que era un poco el bloque, y la Unión Soviética, pues había que tirar un poco de buen rollo, pues ahí estamos acabados. Sí, pero pues, repetí la pregunta, que se me fue la pregunta. Que si entonces el peronismo fue el pan sí. Y él lo dice, cuando él es ministro de tal, él va a la sociedad rural y a lo que era la patronal en esa época, que era la Cámara de Comercio, y les dice, a ver señores, al pequeño empresariado que había en esa época y a los terratenientes, encima muchos que en realidad trabajaban en para empresas inglesas, ¿no? Pero dice, a ver señores, nosotros tenemos un país con un, viendo la cifra, pero con 80% de hambre. La gente vive, no hay, ¿cómo se llama? No hay alcantarilla, no hay agua potable, no hay luz. No tenían infraestructuras. Nada, ninguna, las hizo él. O sea, no tienen acceso a la educación, no tienen nada. Esa gente está tan desesperada que en cualquier momento, como no tiene nada que perder, se va a levantar en armas y corréis el riesgo de perderlo todo. Yo lo que os propongo es una mejor repartición de la riqueza, vais a perder un poco con todo lo que tenéis. Tampoco lo vais a notar demasiado, pero vamos a elevar al resto del país y se van a convertir en consumidores de nuestros propios productos, por lo cual a la larga os va a beneficiar. Y eso resultó tan comunista para la patronal argentina que pidieron su cabeza y el propio gobierno militar que lo había metido ahí lo metió el preso y lo iba a fusilar. O sea, y él lo dijo por anticomunismo, claro, es un poco lo mismo que Keynes, claro, sí, pero no inventó nada. Solo que como tenía esta cosa del populismo latinoamericano, que también estuvo Chávez y tal, de uniforme, ¿no? De pasearse descapotable, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con cierto folclore local. que a lo mejor leemos también. Bueno, narcisismo seguro, sí. Pero es verdad que toda Latinoamérica, desde la propia independencia de lo que eran los virreinatos del Imperio Español, fue gracias a caudillos provinciales que tenían ese rollo, ¿no? O sea, nuestra historia es caudillesca. Y es verdad que hubo mucho anarquismo en final del siglo XIX, principio del XX, y el sindicato más poderoso había sido la FORA, que era los anarquistas, los sindicalistas, pero pasaron dos cosas. Primero, que las dictaduras anteriores de dictaduras, cuando los fusilaron, avanzaron. Y después que eran más urbanos que del campo, digamos, que también había, pero además que muchos se vinieron a luchar por la República en la Guerra Civil. Entonces, los grandes ídolos sindicalistas, y mujeres también, digamos que eran de izquierda más canónica, de izquierda más socialistas o anarquistas sobre todo, se vinieron a luchar a la Guerra Civil. Entonces, y aquí o los mataron, o se fueron a Francia y terminaron en Mauthausen, o terminaron en la resistencia francesa, o terminaron aquí yéndose a México. Entonces había un vacío en la representación del liderazgo en los sindicatos, que como el Partido Comunista estaba tan, en esa época el argentino, sobre todo el PC argentino, tan manejado por lo que eran las directrices de la Unión Soviética de Stalin, sí, fueron perdiendo el apoyo de los trabajadores, y cuando vino este general nacionalista, pues se fueron todos, ¿no? Se podría decir entonces que el peronismo es como una autopista con muchos carriles. Sí, hay como una definición americana de la vale.
Sí, yo creo que sí. No, Yo creo que sí. Porque en el fondo era. Bravo. En el fondo era, si tenemos que luchar contra las élites que tienen muchísimo poder, las élites argentinas, y esto lo sabéis muchas veces en Latinoamérica, las clases medias que son mucho más pequeñas que Europa, pero tienen mucho más dinero. Y los ricos de Latinoamérica tienen muchas veces mucho más dinero que ¿no? Un rico mexicano, argentino, ¿no? Está el que tiene las cosas farmacéuticas, que es argentino, está el cargo de Slim, el otro. Tiene una pasta de flipas, porque todavía sigue la cosa un poco en interdependiente de otras épocas, ¿no? Y entonces, claro, si tú tienes que hacer una coalición para ganar, y en esa época era el poder de Inglaterra, el poder de Estados Unidos. A Perón hizo la campaña el embajador de Estados Unidos, que se llamaba Braden, que el tipo conspiró, hizo una gran coalición entre conservadores, liberales y el Partido Comunista, acusando a Perón de ser nazifascista, cuando ya había acabado el nazifascismo, no se había caído. Y entonces, claro, odiaba tanto a Estados Unidos y al imperialismo americano, que era el nuevo que estaba entrando, ¿no? Que el propio proletariado se volcó más con él, o sea, más por ser tan odiado por este. Y al ver que el Partido Comunista estaba negociando con Estados Unidos, pues lo abandonaron, muchos lo abandonaron y se pasaron directamente a seguir este periodo. Y hizo casi la campaña, ¿no? Entonces, y él tenía que hacer una coalición, y cuando tienes que hacer una coalición, por eso lo comparaba con el proceso, pues tú admites a todo, ¿no? Después ya se verá, cuando ganemos ya vemos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero ahora en la CUP, la Junts, la Republicana, quien haga falta, y ya después nos haremos Dios que entre nosotros, ¿no? Que yo creo que lo de la AAA fue eso, una vez que después vuelve, creo que después de 18 años, claro, él había incentivado el sector más de izquierda revolucionaria, que se iba a Cuba a entrenar, diciéndole que iba a ser el socialismo nacional, que era una especie de, como, un poco como que quiso hacer Allende, de tratar de aplicar el socialismo desde la democracia. Entonces, el Montonero y otras organizaciones revolucionarias del peronismo anteriores y paralelas, estaban las Fuerzas Armadas Peronistas, había varias que entrenaban en Cuba para luchar con los golpes militares que lo tenían exiliado, que fueron del 55 al 73. Cada tanto había alguna pequeña democracia que no dejaban participar al peronismo y enseguida le hacían un golpe cada vez que esa democracia quería legalizar de nuevo el peronismo y traer para que vuelva Perón. O sea que, entonces estos luchaban ahí, pero realmente cuando vuelve Perón, los mayoritarios eran el sector revolucionario del peronismo que él les había prometido la revolución, no la revolución, un socialismo nacional. Y vuelve y mete a todos la gente de derechas. Entonces esto se le cabrean, lo insultan y se van de la plaza, lo abandonan completamente y los insultan. Y yo creo que Perón fue eso, bueno, ahora que hemos ganado y hemos vuelto, yo la revolución no la puedo hacer. Entre otras cosas, pues estamos en la Guerra Fría y si yo voy a hacer un socialismo, hace un año acaban de matar a Allende, con lo cual dijo, lo siento, meto a gente de derecha, negocio, tal, entonces se sintieron traicionados. Y él enseguida no tuvo ni tiempo, a los 4 meses se murió. Y entonces, ¿quién se quedó con el poder? La ultraderecha que le había metido para más o menos dejar tranquilos y que no le pasara lo que Allende. Bien. Por eso le digo que el peronismo no se explica tanto por el ideológico, sino por lo que, cómo se adaptó el tipo a los cambios del mundo, ¿no? Sí, plasmático a todo. ¿Evita o Isabelita? Yo Evita siempre, yo soy súper fan de Evita. A mí Evita, de hecho la izquierda peronista, por ejemplo, no le gusta mucho Perón y la que le gusta es Evita. Yo como no, yo respeto a Perón un montón porque me parecía que un animal político brutal. Pero Evita siempre me produce una empatía especial, porque la tía venía de hija de una señora de una familia muy pobre, que el padre era el señorito de terrateniente que dejaba embarazada a la señora de la limpieza y luego no le conocía a los hijos. Pero le pasaba una pensión y ella vivía en un barrio de Chabolas. Y ella se fue de su casa en una zona de Argentina y se fue a Buenos Aires a intentar triunfar en el teatro, muy jovencita. De hecho, ella era famosa antes de Perón, ella se hizo famosa muy joven. Y la tía sí que tenía una sensibilidad muy de izquierdas, ella, digamos. No digo que ella se dijera directamente de izquierdas, pero parece que tuvo una pareja anterior a Perón que era un sindicalista anarquista que murió torturado en la dictadura de los años 30 en Argentina. Que ella iba a la comisaría que por él estaba torturado. Y ella es una de las que funda el sindicato de actrices y actores de la Argentina, lo funda. Y se considera mucho antes de estar con Perón, con lo cual digo que ella sí que tenía una sensibilidad y luego ella se hace muy famosa porque empieza a hacer un programa de radio donde ella interpreta, y el programa que termina dirigiendo ella también,
interpreta a las grandes mujeres de la historia. A Hipatia, y parece que ella sí que le tomaba mucho el movimiento de las mujeres socialistas, de feministas y de sufragistas, que por más que no lo hizo una radio porque había dictaduras, sí que ella les tomó leyes, discursos, cosas que luego aplicaría, y tenía digamos, resentimiento total con las oligarquías porque su padre no las había reconocido, que era el oligarca. Entonces, y las familias oligarcas que estaban acostumbradas junto con la iglesia a hacer beneficencia a los pobres, ella quitó toda la calidad y lo que empezó a hacer es la Fundación Evita, que es lo que le daba, era les construía hospitales, colegios, les hacía escuelas de oficios para las mujeres, etc. Y entonces lo que pasa es que luego se murió de un cáncer muy joven y mirá el odio que tenían al peronismo las élites y los militares, que cuando se murió justo un par de años antes del golpe de Estado contra Perón. Ella quiso armar al pueblo para que se defendiera porque sabía que se tenía un golpe. Entonces parece que sí que compró armas, no sé si fue no me acuerdo quién era, si era de Noruega o de Suecia, y las quiso mandar a los sindicatos para que se armen los sindicatos, pero Perón, como buen militar, no confiaba que el pueblo estuviera armado, entonces nunca dejó que las armas llegaran a los sindicatos. Y las dejó en los cuarteles del ejército y luego fueron utilizadas por el propio Perón. Y cuando hicieron el golpe, agarraron el cadáver de Evita, los militares, porque no le podían dar entierro, porque eso era crear un mito, porque la gente iría todos los días a dejarle flores, porque las familias pobres les llamaban Santa Evita, porque habían dejado de ser pobres, o sea, no solo tenían votos, sino que tenían casas, muchos de sus hijos ya iban a la universidad pública, bueno, tenían alcantarillas, tenían terrenos, tenían vacaciones, tenían de todo, y entonces secuestraban el cadáver, y como no sabían qué hacer con él, lo iban paseando por todo Buenos Aires en un camión militar dentro de una caja de madera de municiones. Y siempre, cada vez que estacionaban en una calle oscura y se quedaban dormidos, a la mañana siguiente aparecían flores y velitas debajo del camión que ponía la gente, porque se pasaba la voz de que en ese camión iba a quedar de Evita. Y luego, bueno, lo terminaron mandando a Italia, tal, y cuando Perón ya lo recuperó aquí, estando en el Puente de Hierro, el cadáver lo habían arrancado los pezones, estaba quemado por cigarrillos. Hay un documental muy bueno de televisión española que está en televisión española La Carta, que se llama Evita, la tumba inquieta, donde cuenta que tenían tanta rabia con lo que había hecho esa mujer, que le llamaban esa mujer. Era un odio profundo. Un odio profundo. Y en cambio Isabelita, pues Isabel era una joven mujer, muy joven, 20 años, pero cuando mi vida empezaba a salir con señoritas jóvenes, ella tenía 40, 50, y cuando va a Panamá, el exiliado, se lía con esta que era una bailarina de uno de los no cabaret, no era costumbre, pero era uno de los hoteles que eran para turistas y tal, pues ella bailaba ahí y era una bailarina, simplemente era una bailarina. Pero su manager creo que era su manager, lo conocía, que era chofer de Perón en Panamá, entonces se la presenta, pero ella no tenía información de nada, y de pronto se convierte en la mujer del gran líder exiliado, y bueno, incluso que ella era muy religiosa y que sí que era muy conservadora, porque termina al final siendo una política muy derecha, que no sé yo. O sea que vamos, que no hay comparación. También le tocó un marrón importante, tenés que ser la mujer de Perón, que se te muera Perón, y que tengas ahí a los Perlega con la triple A matando gente, las guerrillas volviendo a la clandestinidad, los militares que te quieren hacer un golpe, y que se lo hicieron al final, un año, pobre. Y entonces también hay que heredar ese marrón. Yo lo que no entiendo es que eso pasa con los grandes líderes, que los grandes líderes carismáticos, que siempre son hiperinteligentes, hiperlistos, pero luego heredan el poder, se van dejando el poder a un talú, a una persona. Esperemos que aquí no pase lo mismo. Aquí ya ha pasado. Aquí ya ha pasado. Sí, no, pero digo el talú de Feijóo. No, claro. Yo te lo digo por Franco, que dejó aquí a un talú. Ya tenemos al talúito. Antes has hablado de Che Guevara en Cuba y con el genocida en España. ¿Qué conexión hubo? Bueno, se dice, hay muchos libros, no hay muchísimas pruebas, pero sí que se dice que Che Guevara, yo le indico de otro, no hice una investigación, simplemente de toda la vida me ha gustado leer sobre historia argentina y lo mismo con Pablo Siglo, entonces tengo muchos libros de lo que ha pasado. Y en España, Perón consiguió que vinieran tanto la derecha peronista a entrevistarse con él para ver qué había que hacer, como que viniera la izquierda revolucionaria peronista española, que fue la que miraba en Cuba. Y John William Cook es un personaje
interesantísimo del que hablo ahí, el dibujo, porque cuando Perón ya se le golpe de Estado en el 55 y deja el país, deja como representante suyo para coordinar la clandestinidad, la lucha clandestina contra el golpe militar, que se llama la resistencia. La resistencia peronista sí que es como épica, porque ahí sí que eran trabajadores de las fábricas del 55 al 73, que volvió haciendo boicots, armándose pero sin saber cómo, sin que, y obreros de verdad, digamos, ¿no? John William Cook era el diputado más joven del peronismo, él sí que venía de los sectores nacionalistas, pero empieza a tener él, claro, y muy antiimperialista, y Perón se deja él para coordinar toda la resistencia. El tipo va preso, lo tortura, luego se escapa a una firma maravillosa, se escapan varios, llegan a Chile, ahí le dan refugio, él vuelve a escaparse, bueno, todo un trayecto. Llega un momento que el tipo termina triunfando la revolución en Cuba, y él termina yendo a Cuba, secuestrando un avión y yendo a Cuba, cuando no se podían aterrizar aviones, y llega a Cuba con el avión y lo atiende el Che Guevara. El Che Guevara sabe perfectamente quién es, porque era muy conocido como el jefe de la resistencia peronista. Y empiezan a hablar y se hacen súper amigos. Entonces, William Cook, que era el representante de Perón, que organizaba la clandestinidad, se hace amigo del Che y se vuelve marxista. Y entonces Perón lo sabe y ve que empieza. Hay unos diarios de William Cook que son brutales, que donde dicen: al final es viejo por Perón, no, al final el viejo es un conservador, nunca va a ser la revolución. Pero el pueblo está con él, entonces nosotros tenemos que capitalizar esa fuerza popular para cuando se muera él, heredar nosotros al movimiento y poder llevarlo a la revolución. Y por eso empieza a surgir gente como la antigüedad, porque saben que detrás está William Cook y otros. Solo que William Cook se muere después de un paro cardíaco antes de la película de Perón, pero ya sus herederos habían creado un montón de grupos de guerrilla y él ya venía hace 10 años llevándolos a Cuba para que lo liberen. Entonces en algún momento el Che Guevara le dice: pero yo quiero hablar con Perón, porque yo quiero que Perón apoye la revolución cubana, por eso haría una unión, ya lo tenemos con el MIDE de Chile, ya lo tenemos con los Tupamaros de Uruguay, y entonces, esto antes del 70 y pico, en los 60. Y entonces, porque el Che Guevara tenía el siguiente problema: una vez que ellos hacen la revolución en el 59 y Fidel empieza a expropiar las empresas americanas, le hacen el boicot, ¿cómo se llama? El bloqueo. Sí, el bloqueo. Y entonces dicen: ¿cómo hacemos? Vamos a negociar con los latinoamericanos. Pero Estados Unidos castiga a cualquier país latinoamericano que negocie con ellos. Entonces el Che dice: pero vamos a cortar la revolución. Si al final, como hay tanto movimiento revolucionario en Latinoamérica, se hace la revolución, le va a dar igual el bloqueo americano y hacemos un bloqueo propio. Y entonces dice: quiero hablar con Perón, porque si cae la dictadura con las guerrillas, tanto trotskistas, marxistas como peronistas, que eran las más poderosas, y vuelve Perón, quiero que esté, ya que él es antiimperialista, pues que esté tal. Entonces, sí que dicen que el Che Guevara entró, había ido a una conferencia en la OEA, creo, o algo, y que luego entró disfrazado de monje capuchino a la España de Franco y que fue a Puerta de Hierro a negociar con Perón. Y Perón, como buen pragmático, le dijo todo que sí, después no hizo mucho lo que le dijo, pero le ofreció, parece, porque yo mezclo ahí cosas constatadas con cosas que se cuentan que no hay pruebas, pero yo digo que todo puede ser. Le ofrecen que él apoye la revolución cubana y que a cambio Perón vivía con muy poco dinero aquí, porque nunca se había forrado, tampoco no era un tipo que le interesaba el poder, pero no tenía dinero, digo yo. No tenía tampoco cuentas ni fortunas, y si las tenía se las habían embargado los militares, digamos. Y entonces decían: bueno, pues te vamos a dar un dinero por lo que es la venta de tabaco ilegal, de puros cubanos ilegales en España. Y entonces parece que Perón cobraba de Cuba por la venta en España en pleno franquismo, mientras el Franco también le pasaba una pensión a Gana, y de una cosa así muy curiosa. Eso dicen y yo me lo creo porque me cuadra con el personaje, aprovechar todas las oportunidades para poder sobrevivir y poder llevar súper adelante, que volver al país y volver a gobernar, ¿no? En una democracia, digamos, no una dictadura. Y la historia de Juan Domingo con Abagante. Bueno, eso sí, eso es muy curioso. Yo hablo poco de eso porque yo me quedo más con el peronismo en Argentina clandestino, me parece muy interesante. Pero sí que es muy curioso. Yo me enteré más estando aquí con cosas de aquí, donde se comentaba esto de que Abagante vivía en el piso de arriba o de abajo de Perón, en el Puerta de Hierro, y que entonces se montaba una fiesta de la hostia y él siempre iba con los perritos a pedirle: señorita, por favor, baje el volumen. Claro, ella tenía como 60 años, es que es curioso porque él hace el golpe, suponte a los 50 y vuelve 18 años después, claro, ya son 68, casi 70, es otra persona, no es el mismo que se había ido. Y entonces imagínate lo que sería con los golpistas que era
Bueno, claro, estaban todos, claro. ¿Qué es el peronismo sin Perón? Bueno, ahí yo hago esa diferencia. Digo que el peronismo es hasta que se muere Perón, porque en todo caso el peronismo es lo que aceptara a Perón como peronismo, y Perón aceptó el peronismo revolucionario. También aceptó que no está comprobado que Perón supiera que existía la dualidad. A mí me cuesta pensar que él no lo sabía, con la capacidad de que era su secretario, y me parece que... Pero dicho esto, creo que una vez que se muere él pasa lo que quería hacer William Cook, que así como William Cook quería heredar el movimiento popular, la marca, había un montón, por ejemplo, en una de las teorías del trotskismo, la teoría de mucho trotskismo, pero como Trotsky se fue a México, hizo la jefe de la Corte Internacional, que le pegó mucho en Latinoamérica. Tenemos 4 diputados trotskistas, que es la izquierda que tenemos ahí en Argentina, y Trotsky, claro, se dio cuenta cuando se fue a Latinoamérica que en Latinoamérica había movimientos de liberación nacional que eran nacionalistas, que no eran de izquierda. Entonces él dijo que había que hacer centrismo, que había que entrar en esos movimientos y acompañarlos para que se liberaran de los imperios para luego llevarlos a la revolución. Un poco también lo que quiso hacer John William Cook, pero también lo hizo sectores del trotskismo, que se metieron en el peronismo para eso, que no negaban que eran trotskistas o marxistas disidentes, pero cuando iban a los barrios de chabolas a hablar de la revolución y tal, los pobres en Argentina, en los barrios de chabolas, tenían la foto de Miguel de Perón. Y Marx dice que se vaya con mi casa, ¿no? Entonces yo ya decía, bueno, la revolución de Perón, ¿no? Entonces es verdad que había sectores del peronismo, de verdad, del peronismo de izquierda, que se querían quedar con la marca, sectores de la izquierda más izquierda trotskista y tal, que también, pero también había sectores del nacionalismo muy duro, chungo, de derechas, que eran tan peronistas como los que más desde la primera hora, porque eran antiamericanos, anti todo, anticomunistas y anticosas, y que Perón también era suizo, que también se querían quedar. Entonces, claro, al final, ¿qué se convierte el peronismo? En una marca identitaria con mucho éxito electoral, porque al final es verdad que la corta democracia argentina que llevamos desde el 84, 83 para la votación, 84 empezó a funcionar hasta ahora, casi siempre ha ganado el peronismo, pero al final es una marca electoral. No es un partido, el partido es el Partido Justicialista, pero hay caciques provinciales, hay movimientos sociales espontáneos, que por lo bueno del peronismo es que tú haces algo y lo llamas peronista y es peronista, no tienes que pasar por una palabra partidaria. Porque Perón, como estaba clandestino, dejó que que se quisiera hacer una formación peronista lo hiciera libremente. Entonces había que se decían peronistas que Perón no las ordenaba, se hacían ellos, y sindicatos, de todo, digamos, ¿no? Luego, Todo muy loco. todo muy loco, porque actuar 18 años en clandestinidad, tú no puedes hacerlo, cada uno, cuando lo hicieron, él dijo que cada uno haga lo que pueda. Y eso siguió. Entonces, en los barrios de Chabolas, los movimientos sociales de comedores y todos los barrios de Chabolas se llaman, suponte, Unidad Básica Peronista número 4, compañero John William Cook, que se queda revolucionario. Pero luego otros se hacen el Movimiento Nacionalista Anticomunista Peronista y le ponen el nombre de otro peronista que era súper de derecha, ¿no? Y luego están los caciques provinciales que tienen sus movidas, como aquí pasa también con los caciques de todos los partidos, lo mismo. Entonces, el que surge en el Partido Justicialista tiene que estar en la interna partidaria, tiene que estar intentando convencer a todos los sectores posibles para poder ganar en la interna y ser el candidato. Pero la época de Menem ganó Menem y Menem resultó que aplicó todo lo contrario a Perón, que aplicó la mayor reforma neoliberal de venta del Estado de la historia del país. Con lo cual, para la mitad del peronismo es un traidor. Claro. Pero para otra no. Estaba muy loco. Y aparte se aprovechó y jugaba al tenis con Bush, una cosa que para Perón se lo aprovechaba, porque era pragmático, el antiimperialismo, por lo menos estéticamente había que mantenerlo, ¿no? Sí, y entonces, claro, ahora está en una lucha interna porque está Kicillof, que digamos, Kicillof no venía del peronismo, venía de economías de izquierda y keynesianista, digamos, pero lo había metido los Kirchner en el peronismo, entonces ya se quedó ahí, y de pronto él es un candidato fuerte que podría competir con Milei, pero como Cristina Kirchner lo decidió un poco traidor porque era como su pollo y él se abrió por libre y no venía del peronismo sino de la izquierda, pues está haciendo. Pero luego hay un peronismo de superderecha que, por ejemplo, Massa, el candidato que compitió con Milei, que perdió con Milei, Massa venía de la UCD, que era como la UCD de aquí, y lo había metido, creo que fue Menem, en los gobiernos porque era de centro derecha. Entonces ahora es una marca y un montón de sectores se pelean porque saben que un montón de gente pobre va a ir a votar por esa marca. Entonces tiene una cosa de practicidad, que si gana alguien que es más o menos de los míos, es socialdemócrata,
tiene un poder si logra, claro, pero para juntar esa fuerza no solo te tiene que votar la gente, sino que te necesitas el apoyo de un montón de... Eso sí, en eso sí que son como muy... Aunque gane el enemigo, ellos se enfilan, ¿no? Digamos, cuando ganaron los Kirchner no eran los más queridos dentro de ciertos sectores del peronismo, ¿no? Y ellos defendieron un peronismo más de izquierda y hicieron una política un poco más keynesiana, pero son muy caciquiles, porque también en ese país sí no son caciquiles. No eres nadie. No eres nadie. Y después también no solo el aparato del Estado, todo el país es muy corrupto. Entonces tú también, si cortas determinadas líneas de alimentación de las corrupciones, es que te pegan un tiro o no te apoyan. Por lo cual es muy difícil que no haya clientelismo, corrupción. Pero luego la derecha lo usa eso para tirarlo cuando en realidad lo que les molesta no es la corrupción del clientelismo, sino las leyes sociales que han hecho. Porque luego la derecha es igual de corrupta, solo que lo que hace es vender el Estado, ¿no? Entonces, es un quilombo, vamos, impresionante. Porque el Milei también es peronista, entonces. No, pero podría haberlo sido. Él dijo una cosa muy loca que es lo mismo que decía la AAA. Bueno, primero él dijo que para él el mejor presidente de Argentina fue Menem, porque era un neoliberal que venía del Estado, que era peronista. Y él dijo algo que decía López Rega. Yo no soy antiperonista, estoy en contra de la infiltración zurda en el peronismo. Estoy en contra de los bolcheviques infiltrados en el peronismo. Y de los caserianos, sí, socialdemócratas por ahí. Hablo de economía, y bueno, dieron el aborto, digamos, hicieron leyes así, pero es verdad que una personalidad tan polarizante creó también mucho conflicto y también es verdad que hubo muchísima corrupción y clientelismo que luego, pero las leyes que hicieron fueron, a ver, que en la época de Néstor Kirchner hicieron los juicios a todos los de la genocida, fueron en realidad se murieron cagando en la cárcel. Literal. Luego digo que no había, dio paro, dio sueldo mínimo para las familias de los barrios de Chabolas, luego dieron el aborto, se intentaron meter en la constitución del aborto, se han hecho cosas realmente muy difíciles en ese país. Entonces, claro, si cortas la corrupción, por ahí no puedes hacer todo eso porque duran 2 días, ¿no? Hace poco vi la película esta del juicio de sí, empezó con Alfonso 85. Lo del fiscal trasera que se jugó ahí. Pero total. Sí, total. Si no lo habéis visto, la recomiendo. Ahí lo que hizo José Alfonsín es hacer la ley del punto final para que no se condenara a nadie más, porque tenía miedo que los propios militares estaban tomando los cuarteles indignados con que se condenaran a los militares. Y Alfonsín ya dijo, vino otro golpe. Y entonces hizo por decreto el punto final y no se tocó a nadie más. Y luego ganó Menem y dio indulto. Y hasta que no vino Kirchner no se lo volvió a juzgar. Y convirtió los centros de tortura en museos de la memoria. O sea, que no parece que el gobierno de esta Kirchner fue bastante impresionante. Yo no lo he vivido porque vivo 71 años aquí, ¿no? Entonces yo no lo entendía mucho de aquí, que un montón de amigos que no eran peronistas de pronto se volvieron súper kirchneristas, incluso yo cuando iba y hacía críticas era como, no sea facha, y yo me quedaba como... No, ya no sea facho. Facho. Yo también me quedaba como facho que ¿no? Pero ahora visto, decís, claro, ¿a quién votaría? Es verdad que Alberto Fernández, que era el que pasó lo mismo. Es que me quitan las preguntas. Pero porque está como muy impresionante, se vuelve Claro. Es que la siguiente, sí. quedan 3 preguntas. Sí. Una fácil y dos. Sí. Una fácil, una menos fácil y otra más de risa. Sí. Perón, Milei o Kirchner. Esa es la difícil. Milei seguro que no. Yo creo que el primer Perón sí, el último no. Y yo supongo que ahora si yo hubiera tenido que votar en su día y hubiera vivido en Argentina las opciones que había, Macri, que era un neoliberal empresario, pues yo creo que hubiera votado a los Kirchner. Por ahí en primera instancia hubiera votado a los troncos y después en la segunda. El sistema en Argentina es que tú en la primera votas a uno, pero solo los 2 que quedan más pasan a la segunda. Y entonces, claro, ¿qué haces en la segunda? ¿No? Yo creo que sí lo hubiera terminado. Posiblemente hubiera terminado apoyando al peronismo, yo si hubiera vivido en Argentina. Es que verás, 2 años. Yo cuando terminé de leer el libro, sí, dije, joder, se me planteó esta pregunta, me la planteo, y obviamente. Yo el primero veo el segundo de Perón, o sea, pero es que a full. Es que dudaba 55, que hizo el keynesianismo. Dudaba entre eso. O sea, si a mí me ponen entre el primer Perón y Kirchner, digo, hostia. No sabría con cuál. Yo tampoco, con cuál esos 2 tampoco.
Supongo que habrá sido mucho más impactante en el 45 que hizo Perón. Quizá lo que tú dices, quizá me hubiera tirado a Perón del 45 Sí. porque es que no sacó al pueblo de la nada. Sí. Kirchner más o menos se lo encontró ya hecho. ¿Sabes qué? Totalmente, sí. Y sé que cuenta un filósofo argentino que se llama Juan Pablo Feynman, que murió, decía que había un ciclo, que eso creo que pasa en todas las democracias liberales, pero que en Argentina se ve claramente. Y él explica que eran el 80% de pobres, y entonces viene Perón y hace un keynesianismo y hace que gran parte de esos pobres se conviertan en clase media. Entonces, como la clase media es aspiracional, lo que quiere es ser rica y odia ser pobre, empiezan a votar a la derecha. Entonces la derecha los perjudica y vuelven a ser pobres. ¡Qué buen filósofo! Oye. Medidas sociales y para cosas más progresistas, vuelven a ser clase media, vuelven a querer ser ricos y para no ser pobres votar a la derecha para ser perjudicados. Así estamos aquí. Sí. Total, que Argentina igual, pero en plan bestia, ¿no? En plan súper bestia. Ahí no hay término medio. No hay término medio. No. Y es verdad que, claro, yo no lo viví tampoco, pero a Néstor Kirchner le tocó después del corralito. Sí. Yo no lo viví, yo viví aquí desde el año 96. O sea que no lo viví para nada. Y sé que también tuvo algo muy curioso, que él creó una nuevo peronismo, que son los kirchneristas. Clientelistas. No, kirchneristas. Por Kirchner, por los Kirchner, que se dicen kirchneristas. Y esos en la interna siguen al Kirchner. Entonces, por eso Cristina Kirchner está ahora que quiere meter a su hijo Máximo, que también es un candidato, y claro, muchos peronistas de izquierda dicen, pero es una monarquía, no va a ser Kirchner todavía. Y después dice, no, yo voto a Kicillof, que estuvo en economía con Néstor y con Cristina, que tiene de izquierda el keynesianismo, pero que ahora es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la más numerosa, es como un tercio de los votos, creo, ¿no? Y él viene de una izquierda más, pero claro, él flipó con lo que es el movimiento peronístico, lo que son 300.000 tipos, ¿no? Y entonces ella está boicoteándolo a él, cuando es el único que tiene cierta capacidad de poder enfrentarse a Milei, pero también tiene una interna dentro del peronismo, como el peronismo más nacionalista, chungo de derecha, lo odia a este porque lo considera también un infiltrado. Entonces es un pero fíjate que tiene algo que ver. Yo siempre lo comparo un poco como parecido a lo que puede pasar con el PSOE. Joder, tío, de verdad. Sí. ¿Qué pone aquí? Ay, sí, es verdad. Lo más parecido al peronismo que hoy tenemos en España es. No le pasabas preguntas. No me las han pedido. No. ¿Qué conexión? Sí. Bueno, en realidad, lo más parecido sería, creo yo que lo más parecido sería sumar al PSOE con Podemos, PP y Vox. No cuentes a Podemos, PP y Vox. No, porque digo, Podemos se hicieron muy y esto me consta, porque tengo amigos aquí, pero tengo amigos de Podemos, que incluso uno de Podemos que después se fueron a Madrid también, estaban en la misma lógica. Habían flipado con el movimiento de masas que había logrado el kirchnerismo, con todos los adelantos sociales, y que habían conseguido hacer todos esos adelantos sociales, como los juicios a la Junta Militar, en Argentina, gracias a un discurso que era más amplio que la sola izquierda, ¿no? Sí. Con lo cual ellos sé que viajaron y que tuvieron contacto con las bases del primer kirchnerismo para ver un poco, que también lo tuvo Chávez en un principio y tal, ¿no? Porque sí es verdad que si tú tienes países donde la dictadura, como también había pasado, pasa que aquí hay una gran tradición de la izquierda republicana, países donde la dictadura durante décadas te ha dado el miedo al comunismo, tú por ahí tienes un montón de buena gente que estaría de acuerdo con las leyes que tú quieres hacer, pero que tiene miedo a esa palabra. Entonces tú, un poco peronista es no decir la palabra, ¿no? Ya. Decir otra cosa. Ser transversal. Lo que pasa es que, no, yo creo que sí, que por ahí lo más parecido aquí podría llegar a ser el PSOE, pero porque el PSOE, al ser un partido de gobierno, es un poder fáctico como es también el peronismo con el justicialismo en Argentina. Y entonces tiene un montón de sobaculos que se meten ahí para medrar, un montón de corruptos que se meten ahí para medrar, también un montón de tíos muy narcisistas que se meten y que les da igual, y si se van por un lado para el otro, depende de cómo vean el cotarro. Y después también hay mucha gente de buena voluntad que cree que esa es la única manera de cambiar las cosas porque saben que es un partido de gobierno. Y entonces se crea una etiqueta que es el PSOE que la puede disputar un Felipe González, de derecha, digamos. De hecho, yo digo
digo siempre que esto lo pusimos en Mongolia en un chiste interno. Vieron que hace poco salió el tema de los Terian, que es una pavada que se había inventado para tapar otras cosas. Pero decimos que existen de verdad. Felipe González. Sí. Él se cree socialista y ultraderecha. Sí. O sea, es un Terian de la política. Muy bueno. Y bueno, y de pronto existe también, yo creo que existe dentro del Partido Socialista gente socialdemócrata de verdad, que le gusta la socialdemocracia. Y entonces, pues yo sí que el socialismo, y sí que a Sánchez le veo esa capacidad política del peronismo, de poder ir adaptándose más o menos a la que viene. Sí. Y luego están las bases, eso sí son más de izquierda, las bases socialistas. Claro. O gran parte de las bases. Pero por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina es muy socialdemócrata. Los grandes seguidoras y seguidores del kirchnerismo en Argentina son, por ejemplo, el movimiento de Ni Una Menos, no que todas lo fueran, porque también ahí había izquierda trotskista. Pero como no tenemos tampoco, digamos, tenemos trotskismo, tenemos el peronismo de izquierda, como no hay Partido Socialista casi no existe, está totalmente desaparecido, el marxismo son 4, ¿no? Entonces no queda mucha cosa ahí. Y porque muchas mujeres jóvenes que se metieron en el nuevo feminismo que están cambiando las cosas y que se esperan motora o ilusionante, creo yo, de los cambios sociales, vieron que Cristina Kirchner le daba bola, o sea, que se sumaba a ellas y ella era católica, porque es católica, Cristina Kirchner, de pronto no quería al principio y después terminó aprobando, bueno, ella firmando por el del aborto, poniendo leyes muy feministas sobre la violencia de género, y entonces todas esas chicas que habían amanecido a la política la vieron a ella como una ídola y se pasaron, nunca habían tenido participación política, pues ellos venían solo del feminismo. El feminismo fue su, y ya desde muy jóvenes les explotó, porque habían vivido obviamente en patriarcado en las escuelas de todos lados, las violaciones para todo el mundo, ¿no? Y los abusos y todo, pues, terminaron muy metidas ahí. Entonces hay un sector del feminismo que es muy izquierda, curiosamente. La última, pues ya son las casi cuarto, para luego también si quiere alguno de vosotros o vosotras hacer preguntas. La última. Sí. ¿Qué os pasó con el abogado cristiano? Bueno, madre mía. Esta es la que te he dicho de mesa. Esta es la de mesa. ¿La qué? Con abogados cristianos. Ah, Bueno, nos pasó con abogados cristianos que nos habían. Fue una cosa muy loca porque se habían querellado por la portada nuestra del Belén, que habíamos puesto a la caca, que era que ha nacido el hijo de Dios y se igualó al padre. Normal, que aparte era la caca de igualdad, no era tampoco algo escatológico. Exacto. Y luego publicábamos dentro que el creador de ese Monticono, ¿cómo se llama? Había salido en prensa, por eso lo habíamos puesto porque nos hacía mucha risa. En prensa había salido que el creador de ese Monticono, que creo que es un japonés, se quejaba porque lo había hecho en un cono de helado de chocolate. Y la gente lo usaba como caca, decía, no, es el cono de helado de chocolate. Entonces decíamos, qué piropo que yo sé un helado de chocolate, que no le gusta el helado de chocolate, que no le. No, pero no entendieron el chiste y nos mandaron a secretario. Pobre, ofensa a los sentimientos religiosos. Curiosamente, fuimos a juicio y ganamos, entonces la archivaron. Entonces tuvieron que archivar 3 más que había, que era la de Asteoir, la de Manos Limpias y la de una asociación carlista. Sí, una asociación cultural carlista. es muy desconocida todavía. Sí, yo creo que es el otro chiringuito que se inventaron para que les pase dinero, como en la fundación esta de Vox. Sí, algo así. O Fais, que da lo mismo. Sí, o Fais, sí. La cuestión es que, claro, pasó una cosa muy loca y total, no sé si aquí hay juristas en la sala, porque pasó algo muy loco que a nosotros nos pareció flipante. Y es que Manos Limpias se creyó por lo mismo, había sido archivada 3 veces esa querella, porque había ganado la primera y por la misma causa. Y el juzgado, no me acuerdo cuál, de Barcelona, creo que número 4, no 4, pero menos de 4. Justificaron que había que volver a abrir la causa. O sea, que eso de cosa juzgada, cosa pasada, sí. Yo entendía que lo volvían a abrir si era un asesinato y encontraban a Lenny, pero el chiste, ¿qué hay que volver a explicar? O sea, ¿qué no te quedó claro? Iván 2 se cayó en el medio, ¿qué más no? Es un chiste, joder, no hay nada que explicar ahí, es un chiste. Lo volvieron a abrir, es muy fuerte. Entonces, y en la querella, bueno, entonces al final otra vez, bueno, fuimos en el provincial, lo abrieron, volvimos a ir a otro juzgado, volvieron a darnos la razón, se volvió a archivar. Y entonces nosotros hicimos un crowdfunding para querellarnos nosotros, como cristianos, por falsa denuncia.
porque Abogados Cristianos decían una barbaridad en la querella. O sea, mira, cuidado, o sea, yo no estudié Derecho, pero si yo hubiera estudiado Derecho, a esta mujer, a la Polonol Quijano, le quitaba yo el título. Porque en la propia querella pone que nosotros lavamos dinero del narcotráfico. Así, con un palo. Nosotros, No, eso sí. Que Mongolia lava dinero del narcotráfico. Pero Entonces, ¿qué lo pone la jueza? Sí. No, la abogada de Abogados Cristianos. la de Málaga. Sí. El escrito de Madrid. Y esto fue por una movida, porque nosotros al principio tuvimos de abogado a este abogado de Puigdemont, pero no porque fuera amigo nuestro ni nada, es porque era el abogado que no nos cobraba. Después ya se fue con Puigdemont y ahora está en una deriva tal, pero este tío también parece que era de Cito Miñán, abogado o algo así. Entonces estamos hablando de, yo qué sé, fue la primera causa de acá, o sea, después no fue 48 de abogados más. Y entonces, claro, nosotros le presentamos una querella contra Abogados Cristianos por falsa denuncia. Y ese mismo juzgado, que le había abierto la nuestra con mano limpia, no nos la aceptó. Cuando está en la querella de Abogados Cristianos pone esta barbaridad. Y no nos la aceptó porque bueno, nos dijeron esto, que me lo imagino yo. Y bueno, tampoco tienen por qué saber eso, que ustedes no lavan dinero de la Te lo juro, entonces pues nada, no, esto no, pero nosotros pensamos ahora seguir haciendo crowdfunding para poder empezar a querellarnos nosotros contra todos los que nos han acosado en estos años y contra otros que no, pero que han dicho cosas nuestras en sus medios y que no son reales. Entonces, ahora ya pasamos a la ofensiva. Tenemos cada año a meter 2 o 3 querellas. Pues si lo hacéis aquí en Madrid, Sí. estáis condenados. Seguramente. Pues por la audiencia, Pero en algún día caerá justo en el juzgado de uno de los jueces progresistas que existen. Son como sí, están jueces y jueces para la democracia. Que son sí, pero no sabemos dónde están. No, debe haber un En Madrid, juzgado. A ver, nosotros tenemos contacto Sí. con Joaquín Bosch. Bueno, claro. Eso sí, hay que llamar, es el único magistrado que puede decir. Yo eso, si lo hacéis, le llama a Joaquín y le digo, niño, ¿en qué? Dime en qué juzgado. Claro, yo no sé bien cómo es en qué juzgado, porque por ejemplo lo de Abogados Cristianos tuvimos que presentarla en el mismo que ellos habían hecho esa querella falsa. Y ellos, creo yo, supongo, presuntamente, esto lo digo porque está grabado, presuntamente, yo creo que ellos sí saben dónde presentar sus querellas y por lo tanto Y el día concreto y a qué juzgado les cae. Nosotros lo tuvimos que presentar ahí mismo y no lo rechazaron. Pero yo lo que voy a hacer, como es difícil, como empezamos a hacerlo todo el rato ya, vamos a crowdfunding para para hacer esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a jugar a la lotería o a la 11 cada vez que lo presentemos con el número de jugadores. Pues creo que va a ser más fácil. Las dos cosas son difíciles, pero las dos cosas son probables. En vez de abogados cristianos, sois abogados ateos. Nosotros abogados ateos. Jueces satánicos, fiscales satánicos. Eso. Ahí sé que un chiste que hago siempre sobre pero bueno, va a ser que quería. La de la Asociación de Abogados Cristianos. Digo que me da pena porque ella es la unión de Castilla y Cataluña que siempre se soñó a nivel ibérico y que nunca hubo, está siempre enfrentado por los nombres, porque se llama Polonia, que es como se llama, o sea, ella podría ser la líder peronista de una unión federal entre catalanes y castellanos y no ha querido, no tiró por ahí. Hubiera hecho un movimiento nacional popular. Bueno, yo por mi parte ya no tengo más preguntas, porque muchas de ellas las ha contestado según estaba hablando. Que arranco. Mi pareja que de los rollos siempre dice, ¿puedo tener turno para hablar? Sí, yo quería preguntarte, el Papa Bergoglio, Sí. ¿cómo dirijo este peronismo? Esto lo conté, pero me pidieron un artículo serio también de divulgación en el diario.es sobre esto. Y entonces estuve informándome bastante, porque yo tampoco lo tenía muy claro. Se decía que él era de Guardia de Hierro, que era un sector del peronismo que fue en los 70, que pertenecía a cierta centro, algunos sí que era socialdemócrata, otros que era más de centro, no derecha, pero no era fascista, ¿no? Pero que en una convención de la Juventud Peronista clandestina antes de Curro Perón, la
juventud peronista mayoritaria votó a favor de la lucha armada y ellos en contra, entonces se retiraron. Y que sí que venían de los jesuitas, casi todos habían estudiado en las universidades jesuitas. Y de hecho el propio Perón venía también, él no es que era anticatólico, él estaba en contra de la élite, digamos, del catolicismo, que se lo había enfrentado con su vida, pero él tenía una especie de maestro que era un obispo jesuita. Y creo que el cura que profesaba Evita también era jesuita. Que los jesuitas tenían mucho poder en Sí, toda sí, América Latina. sí, pero también hay que recordar que también por los jesuitas, por León Sí. XIII en realidad vino la teología de la liberación, Sí. que es en realidad también en lo que se basa Perón. Perón también se basa mucho, no solo en el keynesianismo, sino en la doctrina social de la Iglesia. Entonces él aplica, él toma la palabra de justicia social, por eso se llama el justicialismo el partido, la toma de la doctrina social de la Iglesia. O sea que yo digo que, y parece que sí que yo había hecho unos chistes sobre Bergoglio cuando asumió, porque habían corrido unas imágenes de él como con Videla, pero no eran ciertas, parece que eran falsas. Y entonces un conocido mío que era hijo de unos dirigentes peronistas de aquella época de la clandestinidad me dijo, no, eso es mentira, Bergoglio intercedió para que la dictadura lograra liberar algunos y los dejara irse. Lo que pasa es que Bergoglio tuvo una historia así que sí que él estuvo mucho contacto con este grupo que te digo del peronismo que venía de los jesuitas, que se llamaba Guardia de Hierro, que ellos decían que lo que eran Guardia de Hierro porque ellos lo que querían vigilar era el peronismo clásico, que era el keynesianismo, el primer peronismo. No se decían de izquierda, pero tampoco eran eran como nacionalistas, antiimperialistas y keynesianos, digamos, ¿no? Justicia social, soberanía económica. Sí. Quería preguntarte que después de lo que nos has contado, Sí. yo la conclusión que he sacado es que Perón no fue tan malo para... Yo creo que no. Claro, no para nada malo. entonces eso, ¿qué opinión tienes tú? Sí. Que si fue positivo para la Argentina y que si las diferentes etapas, Sí. claro, a nosotros pues nos parece, madre mía, evolucionó, Claro. tal, pero es que claro, las historias incluso de España, que bueno, digamos que es un poquito más estable, pues los periodos históricos hacen que los líderes sean diferentes. Por ejemplo, lo que Felipe González no entiende, Claro. que Pedro Sánchez tiene que gobernar de otra manera, parece Claro. ser que no lo Porque es otra entiende. época, claro. Y es otra época. Sí. Pues eso, que si cada etapa Sí. hace que explica un poco su evolución Sí, y que sí, si sí. fue positivo en general, que si modernizó el país a tu criterio. Y luego otra pregunta, ¿cuál es el futuro de Milei? Porque tú lees algunos artículos, Sí. ahora ya son más negativos, desde el punto de vista económico sobre todo. Sí. Uy, que si ha arreglado la inflación, que si va a arreglar no sé qué, y luego lees otros economistas que Sí. no. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Bueno, de todo ya esto? digo, esto primero para terminar con lo de Bergoglio, sí que eso, Bergoglio tenía mucho contacto con ese sector del peronismo que venía de los jesuitas, pero él creo que nunca llegó a ser peronista del todo o afiliado al menos. Y siempre me gusta decir que no es que Bergoglio fuera peronista, sino que el peronismo era muy jesuita, ¿no? Jiménez Los Santos insultaba al Papa Bergoglio Claro, peronista. total, Decía este comunista. porque defendía lo mismo, pero que es la que viene de la doctrina social de la Iglesia, la justicia social, solo que hemos corrido tanto el marco que la doctrina social de la Iglesia queda de izquierda. Bueno, y aquí Y no ahora vamos a sí ya- usar el- Sí, era Perón, yo siempre digo lo mismo, Perón no es que era de izquierdas, es que en unos países tan clasistas como eran las colonias post-virreinales, sino Argentina, por eso tuvo tanta clase media, gracias a Perón. Yo lo valoro que gracias a Perón Argentina no terminó siendo como eran después, ahora sí, porque ya de nuevo la crisis económica, pero no como fueron el resto de Latinoamérica, que eran realmente 4 terratenientes y todo muertos de hambre. Si hubo mucha educación, la Universidad de Buenos Aires, que iba todo el mundo podía ir a la Universidad de Buenos Aires, y que tanta gente pobre empezó a hacer clase media, y se creó la imagen esta de que en Argentina somos todos clase media, que eso ya no existe. Ahora es un vergüenza que va a dar un revicio, fue justamente gracias a Perón. Yo sí que creo que Perón fue muy positivo para el país. Y el tipo logró dar un montón de leyes que son de la democracia, que no son de izquierda, pero que ahí parecían totalmente denunciables. Que lo hizo para que el pueblo no se vaya a la izquierda revolucionaria, pues sí, pero también es que por ahí si hubieran hecho la revolución en Argentina, hubiéramos terminado siendo un satélite de Stalin, que tampoco, que hay que ver que esto pasó después de que Stalin tomara el poder de la Unión Soviética, que no es lo mismo el Partido Comunista antes de Stalin que después, ¿no? Que Stalin también rompió las cabezas, ¿no? De
muchos de los militantes. De hecho, bueno, aquí mismo, ¿no? Tuve el eurocomunismo, empecé con sus discusiones. Y yo sí que lo valoro muy positivo al gobierno de Perón. De hecho, es lo más positivo, sinceramente, de la historia. Por lo menos el primero y un poco el segundo que venían juntos, ¿no? Que fue elegido, digamos. Solo que ya en la última parte del segundo le empezaban a hacer boicot, empezaba a fracasar y empecé yo también a aplicar medidas más desarrollistas, por así decirlo. Sí, sí, además incluso lo que terminó de fastidiarle fue el tercero, el último. Sobre todo lo que no era. Y el último fue el peor, sí. O sea, el mejor, tal cual. Para mí el Ah, mejor sí. gobierno de Argentina, democrática, el primero de Perón. El peor, hasta ahora que con Milei, yo creo que Lo va a superar, Milei lo supera. No, es que además, el tema de haber elegido a López Rega, sí, pues si a lo mejor elige a otro, pero que López Rega era un que criminal. Era un criminal. de hecho, aquí Almirón, que era su mano derecha, estuvo metido en el asesinato del abogado de Tocha. Sí. O sea que, vamos, que Sí, sí, mi persona. no sé, sigo para la mano. Sí. Sí, Entonces, a lo mejor extraordinario. se dejó influenciar Perón por este hombre. Sí, yo creo que por ahí, como ya tenía 80, los 80 de esa época, no es lo mismo que los 80 de ahora. Vete tú a saber tantos años en el exilio, con tantas movidas en la cabeza, con tantos atentados, que parece terminó ya. No, y que quieras que no, ahora que dices eso de tantos años en el exilio, quieras que no pierdes la. Sí, total, pierde el contacto con el contacto con el propio y con la realidad de tu país lo pierdes. Sí, yo creo que él seguía creyendo que las clases populares eran como él las había dejado, y al revés, gran parte de su movimiento ahora era la juventud, y esa juventud que eran hijos de obreros eran todos guevaristas. Sí. Yo corto con ellos, que eran justo la generación de los 60. Yo cuando terminé de leer el libro saqué la conclusión que dice la señora. A mí no me pareció mal Perón, sí, pero claro, el libro es el peronismo. El peronismo es lo que es el quilombo, como decimos. Es el quilombo. El peronismo no hay nadie que lo entienda. Claro. Pero Perón como persona, lo que tú también has dicho, un monstruo y un animal político bestial. Y sobre lo de Milei, es que no sé qué decirte. Yo creo que obviamente ahora el tipo tiene datos mejores, pero entre otras cosas porque Trump le ha inyectado una Estados Unidos. y eso, claro, es que Sí, parece sí. que la gente, yo pensé que esta vez iba a pegar un matacazo. Y me contaban periodistas, no me contaban, lo leía, no sé, me contaban, me buscaron y lo leí en prensa. Lo leía de como si fuera, no la casa de no, bueno. Leyendo prensa argentina de más de izquierda, pues decían que la corresponsales de aquí, o del diario, o el diario está en diario.está en Argentina, o corresponsal del país, me leía un poco la prensa, sospechaban, porque sí que las encuestas le daban que caía, que como la situación era tan parecida a lo que pasó antes del corralito, la gente estaba acojonadísima. Y como Trump dijo, voy a meter tantos millones a condición de que gane él, la gente votó pensando en que otra vez se iba a caer la economía, van a tener que volver a no llegar a fin de mes, a no tener dinero en el banco, y votaron con el bolsillo. Pero claro, eso es terrible porque como Trump está siendo financiado por los tecnócratas de Silicon Valley, y los tecnócratas de Silicon Valley no solo son fascistas, sino que quieren competir con China con inteligencia artificial, y por eso están en contra de la ecología, claro. Y quieren Groenlandia por los hielos y por los minerales que hay ahí, y quieren también los glaciares. Y por casualidad, ahora Milei está realizando los glaciares. Y ahora se ha ido Peter Thiel, que era uno de los que fundó PayPal con Elon Musk, y es uno de los que puso la guita para hacer Palantir, que es la guía que manda toda la información nuestra al ICE para que vaya a buscar a los latinos en tal, a los de Gaza para que los domicilie, a los de Líbano. Ahora se ha ido a Argentina, recibido por Milei, y por eso va a quedar 2 meses. Tecnofascismo. Tecnofascismo y le va a dar todo, le va a dar el litio. Sí, sí. Y lo de los glaciares es porque parece que por satélite ven que hay minerales de estas piedras, tierras raras, en los glaciares, que son, como son parques naturales, no se pueden tocar, y esto lo que pretenden es volar por los aires de los glaciares para poder cavar ahí adentro y sacar litio y todo lo demás. O sea que yo creo que los 4 años de Milei pueden ser desastrosos ecológicamente y de todo. ¿Pero va a haber elecciones ahora? Sí, con Pinochet. Con Pinochet, sí. O sea que si ahora va con Milei. Total. Pero digo que de todas maneras, por ejemplo, Sí. las últimas medidas estas Sí. laborales que Sí, promocionar, claro. Que sabes que me decía Enrique González, el periodista que tuve una charla con él hace poco, porque yo le ilustraba su sección en Alternativas Económicas, que es una revista de suscripción de economía social. De hecho, Carlos Unión, mi socio, es uno de los de la cooperativa que lo hace, y yo colaboro con ellos dibujando. Y entonces Enrique González tenía una sección y yo la dibujaba.
y como él ahora se ha jubilado, pues ellos han sacado el libro y nos hemos ido a Mira, también podemos visitar, pero ellos se mueve de Barcelona. Se fue a Alicante te van a cambiar la vida. ya te digo, sí. Y nos hemos ido a Alicante a unas charlas allí en el Centro Cultural. Y él contaba eso mismo, contaba que, claro, que la historia es que no se sabe, porque como sí que parece que se paró la inflación, pero es normal que si tú llegas al Estado, tienes un montón de fondos, como se llama, y lo que haces es empezar a vender todos los muebles, pues claro que los primeros años, pues sí, claro que la economía se equipara, pero cuando te vas y rebajar las pensiones, y no echar tienes a ya los funcionarios, claro, todo eso. Pues Y claro. lo que decía él también, que era muy interesante, Enrique González, que no hay una manifestación masiva de verdad, casi en el mundo, te diría, excepto por ahí los charneros, en el mundo, desde 2003. Y él cree que los factores han sido, que ahí sí que las manifestaciones, por ejemplo, aquí, yo no sé, por una otra fuera, pues, 500.000 de personas, ¿no? Que ahora las grandes manifestaciones son 20.000 personas. Dice, y eso tiene que ver las redes, dice él, porque nos hacen bien y poniendo like a algo, ya estamos participando. Y dice, y después también la pandemia que nos separó y nos fue aislando. Sí. Y entonces no han logrado en Argentina articular una resistencia muy popular contra la reforma laboral. Contra mi ley. Sí que, contra mi ley. Sí que están los pensionistas, son los únicos que están partiendo la cara. Sí que a mí me sorprendió, me pareció bueno que con los 50 años del golpe de Estado, el 24 de marzo, sí tuvo una manifestación súper popular en Argentina. Quería, si puedo. Espera, quería preguntar el primero. Sí, cuando he estado hablando del movimiento de la Revolución Mexicana y de otros más citados como más concluidos de lo que se podría equipar, hablaba de que los movimientos eran movimientos mezclados con clases sociales muy diferentes. Sí. Y a mí me ha salido la pregunta de si los gobernantes que ahora conocen en Colombia, Perú y en Brasil, ¿hay algún movimiento más de clase social o siguen siendo así un poco, vamos a decir, no hemos visto aquí un plan estrafalario, pragmatismo, como el terrorismo? ¿Hay ahí una... Bueno, tienen cosas en común, pero yo creo que digamos, claro, las condiciones en Latinoamérica son muy diferentes a las condiciones europeas, entonces también es normal que las izquierdas sean diferentes. Yo siempre digo el mismo chiste también, yo de Mongolia, que digo que ¿por qué las derechas siempre se unen y las izquierdas siempre se separan? Porque la derecha dice, los privilegios se los tiene que quedar quien los tiene, eso es fácil de estar de acuerdo, ¿no? En cambio, la izquierda es no, hay que quitar los privilegios y repartirlos. ¿Cómo? ¿Con la revolución? No, con Keynes, no. Nosotros con Latinoamérica, no, nosotros con Europa, no, nosotros con el Mercosur, nosotros con... Entonces ahí ya viene una cantidad, porque claro, como no existe, hay que pensarlo, ahí ya nos peleamos todos. Y es verdad que en Latinoamérica, pues las condiciones de las clases populares son diferentes, pero aquí sí que había una gran tradición anarquista, comunista, socialista, republicana, que venía ya del siglo pasado, porque aquí al estar más cerca de donde empieza la segunda revolución industrial, que es Inglaterra, pues llega más rápido a las clases sociales, conciencia de clase, etc. Pero ahí veníamos recién hasta, creo que la guerra civil argentina, que fue la más larga del planeta, empezó como en 1820, cuando termina la independencia, 1830, que es cuando termina la independencia, y acaba como en 1880, o sea, y era una guerra civil entre las provincias que querían un federalismo y las que querían un estado unificado de Buenos Aires. Claro, las élites de Buenos Aires eran los unitarios y los otros eran los federales, digamos. Y en general, bueno, ganaba Buenos Aires porque era el puerto y les cobraba a los otros cuando querían mandar sus alimentos. Y entonces era todo un Cristo, que son unas dinámicas que Brasil tiene las suyas y Colombia tiene las suyas, que son muy difíciles de dirimir. Yo entiendo que entonces yo creo que ahora como se está globalizando más, son más parecidas las cosas. Ahora, por ejemplo, Kicillof podría tener unas formas más de movimientos de masas, que aquí se ha perdido, y sí que tiene que defender ciertas cosas del nacionalismo, lo crea o no, porque son parte de las banderas argentinas nacionales y antiimperialistas como Malvinas, ¿sabes? O sea que aquí nadie, ni izquierda ni manifestación por el perdón de Gibraltar, claro, pero sin embargo ahí sí lo tendría que hacer, pero después un poco las medidas que quiere hacer o lo que defiende es un keynesianismo socialdemócrata. Petro tiene lo mismo, Petro de pronto tiene temas como los paramilitares, como los narcos, como
quilombo que, claro, todo tiene que gestionarlo de otra manera también, ¿no? Pero después yo creo que sus políticas son más parecidas a lo que ahora vemos como izquierda, pero el kirchnerismo también en sus formas eran populistas, pero después sus medidas eran más parecidas a lo que podría ser un PSOE. Sí, una un PSOE socialdemócrata, ¿no? Un PSOE centro-derecha. Socialdemócrata. Bueno, pues número 25. Así que hay que comprar el libro, Hasta que se lo 2013. escriben. Es un tema, a mí me fascina, ¿eh? Sí, a mí me fascina. Es que comprender que un partido puede acoger a todos Sí, es no, que es muy flipante. fuerte. es muy loco. Sí, es el ideal. Es una buena idea. Si yo creo que la tesis que ponemos al principio de guau, si Ya. nosotros consiguiéramos un elemento unificador. Claro. Pero ¿qué pasa? En Argentina se puede hablar de la patria porque ha sido Ya. siempre atacada por los grandes poderes. Pero en España la patria ya se la creó la derecha. Entonces, Claro. Claro. Tú dices, yo me quedo con Peregrín. Oye, que no le hemos nominado, no le hemos nominado. Mira, porque vete No. es un dibujillo. Aquí es una foto. Hasta luego. Gracias por el curso. Madre, que no debe ser, no es una cámara. Es un móvil. Joder. Sí, bueno. A ver. Oye, está rojo. Es digno, no. Abajo pone foto. ¿Quieres ser el Ya.